Análisis jurídico sobre la situación actual de los fondos complementarios previsionales cerrados de la Comisión de Tránsito Nacional, Guayaquil. Marco legal vigente. Todo fondo complementario previsional cerrado que en su origen o bajo cualquier modalidad haya recibido aportes estatales será administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, mediante cuentas individuales. Así lo dispone la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, publicada en el Registro Oficial Suplemento 379 del 20 de noviembre del 2014. Se podrá mantener la administración privada de estos fondos cuando la mitad más uno del total de partícipes de los fondos lo solicite por escrito, siempre que se demuestre que los aportes fueron realizados de manera voluntaria, se garantice que los recursos pueden ser restituidos a los partícipes en cualquier momento y se reintegre el valor de los recursos estatales recibidos por el fondo con los respectivos intereses. La ley establece además que los recursos de los fondos cuya administración asume el BIES conservarán su objeto y deberán mantener el manejo de cuentas individuales, independientes y separadas del patrimonio del BIES. El BIES pagará las prestaciones de los fondos cuando se cumplan las condiciones previstas para ello. Corresponde a las autoridades emitir las regulaciones que garanticen los derechos adquiridos por los pensionistas de los fondos que manejan o manejaron jubilación patronal. Las utilidades que genere la administración de los fondos serán distribuidas proporcionalmente a cada cuenta individual en función de lo acumulado. El BIES continuará recaudando las aportaciones a los fondos y los pagos de los créditos de los partícipes. Para la recaudación de los aportes de los fondos y los abonos a los créditos otorgados a través de estos, se realizará la respectiva deducción de los sueldos y salarios a los partícipes. El BIES podrá determinar otros mecanismos. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en función de los rendimientos y de manera diferenciada, definirá el valor que por concepto de administración de estos fondos recibirá el BIES. Hasta aquí lo que se encuentra vigente sin considerarlo aprobado por la Asamblea Nacional. Voy a explicar el alcance de la resolución de la Asamblea Nacional sobre los fondos complementarios previsionales cerrados. Mediante los decretos ejecutivos números 1406 de 24 de octubre del 2008, decreto 1493 de 19 de diciembre del 2008, entre otros, se determinó la prohibición que a partir del 1 de enero del 2009 se puedan asignar y entregar recursos al presupuesto general del Estado, a fondos de jubilación patronal y cesantía privada de entidades del sector público, que en su gran mayoría se les denominaba fondos complementarios previsionales cerrados. En el registro oficial número 053 del 7 de agosto del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros emitió la resolución número SBS 22013.504, que contiene normas para la constitución, para el registro, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos complementarios previsionales cerrados. El 20 de noviembre del 2014 se publicó en el suplemento del registro oficial número 379 la Ley Reformatoria a la Seguridad Social y a la Ley del BIES para la administración de los fondos complementarios previsionales, mediante la cual se dispone que estos fondos complementarios que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes del Estado pasarán a ser administrados por el IES a través de su banco. De acuerdo a la resolución 053-2021-54 de 5 de marzo del 2016, iniciaron 49 fondos que pasaron a la administración del BIES, llegando a un total de 68 fondos complementarios previsionales hasta el 31 de diciembre del 2017. Posteriormente fueron 60 los fondos que en definitiva administra el IES a través de su banco, en virtud de que algunos fondos entraron en proceso de reliquidación, de disolución o fusión, o fueron devueltos a su administración anterior.
Informe del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES para el retorno de la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados a sus partícipes. Como premisa general, les explico, los fondos complementarios previsionales cerrados son entidades de derecho privado y fueron constituidos por sus partícipes, que son los dueños de esos recursos, y por lo tanto es necesario devolverlos a los verdaderos propietarios con los respectivos intereses legales. Declaraciones universales sobre derechos humanos en relación a los dueños de estos recursos. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derechos de igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación, por lo que será contraria a dicha normativa internacional. Decisiones y acciones, incluso en el marco de la ley nacional, que vayan a generar discriminación o un intento diferenciado con efectos de reducción al goce de esos derechos, como el de decidir sobre el destino de los recursos propios. Asimismo, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni en ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, por lo que es adecuado a dicho tratado internacional impulsar acciones incluso de carácter legal que atenten al desarrollo progresivo del derecho a la asociatividad, a la capacidad de elegir y ser elegido como representantes de un cuerpo colegiado u organización, o al manejo privado y responsable de los recursos de carácter privado, como son los fondos. El convenio CO87 sobre libertad sindical y la protección al derecho de sindicalización de 1948 de la OIT, adoptada por nuestro país el 11 de marzo de 1957, entre otras garantías están las siguientes. A. En cuanto a la remuneración, comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie, pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador en concepto del empleo de este último. Que el convenio número CO95 de la OIT en su artículo 10 establece asimismo: el salario no podrá embargarse o cederse, sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. 2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia. Que igual forma el numeral 8 del artículo 121 de nuestra Constitución de la República del Ecuador establece: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de sus derechos. Que el artículo 323 de la Constitución establece con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social o nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. Que mediante resolución CD 284 de 21 de octubre del 2009, el Consejo Directivo del IES expidió las disposiciones a la transferencia de fondos acumulados en cuentas individuales de cesantía adicional del IES a los fondos complementarios previsionales cerrados. Que el artículo 18 de la ley del Banco del IES establece:
El Banco del IES estará sometido al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros, de acuerdo con la naturaleza de las actividades señaladas en el artículo 4 de esa ley, por lo que se establece entre los objetivos primordiales de esta ley el transparentar las cuentas de cada fondo administrado por el banco, en estricto cumplimiento de la ley de su creación y en el marco de los principios de administración responsable y transparente de los recursos de los partícipes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuyos valores, por mandato de ley, se debían administrar desde el 20 de noviembre del 2014, cuando se publicó la reforma legal que le asignó a esa entidad del sistema financiero dicha facultad, y no se lo hizo. El 16 de julio del 2016 se presentaron varios reclamos aislados a la CTE y una demanda de inconstitucionalidad tramitada ante la Corte Constitucional del Ecuador con el afán de declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 77 y la disposición transitoria cuarta de la resolución número SBS-2013-504, normas que regulan los fondos complementarios previsionales cerrados, y en la parte resolutiva de la sentencia número 17-14-IN-20, con fecha 24 de junio del 2020, se dispuso lo siguiente: declarar la inconstitucionalidad con efectos generales y hacia el futuro de la disposición general sexta y séptima de la resolución 280-2016, emitida por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, estableciendo nuevas condiciones reglamentarias a observar en el proceso de administración de los fondos complementarios previsionales cerrados. En definitiva, todos estos antecedentes legales y técnicos sirvieron de base para que la Asamblea actual expida la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES para el proceso de devolución de la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados a los partícipes. Las reformas aprobadas concretamente son: al artículo 220 de la Ley de Seguridad Social a partir del tercer párrafo, incluyendo nuevas normas a partir del artículo 220. 2. Reformar y sustituir la disposición general segunda de la Ley de Seguridad Social. 3. Sustituir la disposición general séptima de la Ley del Banco del IES. Además, la ley reformatoria que fue a conocimiento o veto del presidente de la República contiene 4 disposiciones generales que reconocen de alguna forma las diferencias y condiciones excepcionales de los fondos complementarios previsionales cerrados, respetando la naturaleza de cada uno de ellos. Esto quiere decir que las normas en el papel deberían amparar a empleados civiles, jubilados y uniformados de la CTN, previo el cumplimiento de ciertos requisitos estatutarios y de la depuración de los listados. Pero lo resuelto por la Asamblea Nacional tiene algunos vacíos legales y reglamentarios que deben ser corregidos en el veto del señor presidente. Solo como dato informativo, por ejemplo, la disposición general quinta dispone que la Superintendencia de Bancos y Seguros deberá emitir las reformas a las disposiciones de carácter normativo en el ámbito de su competencia para atender el proceso de transición o continuación de la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados en favor de la decisión de sus partícipes en el plazo máximo de 45 días a partir de la publicación de las regulaciones, si se aprueba sin veto, y a partir de la publicación de las regulaciones que para la plena vigencia emita la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera cuando corresponda. En otras palabras, la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta de Política Monetaria y los partícipes del fondo, o sea ustedes, a través de sus abogados, tienen un arduo trabajo que debe iniciarse ya. Y la disposición sexta en algo regula los casos de los fondos de jubilación patronal cerrados
al amparo del Código del Trabajo o por cuestiones propias de la negociación colectiva que pasaron a ser administrados por el Banco del IES y retornan a su propia administración, continuando con la misma personería jurídica y cumpliendo el objeto social para lo que fueron creados. Este informe, un tanto técnico de segundo debate, fue aprobado el miércoles 18 de agosto del 2021 en el Pleno de la Asamblea de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones, 0 votos en blanco y 0 ausentes. Observaciones generales. La fundamentación legal expuesta en esa comisión de la Asamblea es correcta, sin embargo es incompleta por lo siguiente. Primero, no expresa claramente si beneficiaría a todos los trabajadores activos, jubilados, civiles y uniformados. Y en los anexos no se encuentran las listas, sino solo del personal uniformado. 2. Si miramos la disposición transitoria cuarta de este proyecto de ley, observamos que el trabajo por efectuarse para que se operativice esta reforma lo transfieren, o sea, lo endosan a los gerentes delegados del Banco del IES a cargo de los fondos complementarios que tienen que entregar a los partícipes, o sea, ustedes la siguiente información. Primero, la situación jurídica y financiera del fondo. 2. Un detalle de las cuentas individuales. 3. El monto de los activos. 4. Las inversiones privativas y no privativas. 5. El rendimiento de inversiones del fondo. 6. La cartera vencida. 7. El número de partícipes. 8. Los gastos administrativos y de servicios con copia a la Superintendencia de Bancos y a la Asamblea Nacional en el término de 90 días, a partir de la fecha de publicación de la ley en el registro oficial. Y esto lleva su tiempo. 3. Además, en el proyecto de ley se debió expresarse la devolución de los fondos existentes con el cálculo de intereses a la fecha, con la designación de peritos, y todo esto también lleva su tiempo, dinero para los actores que tienen que viabilizar las reformas. En otras palabras, si nos regimos al tenor de lo resuelto por la Asamblea y en el supuesto de que no exista veto total o parcial, en el mejor de los casos les devolverán los fondos previsionales sin intereses legales en unos 12 meses. Nota importante: para actuar en representación del grupo en la Asamblea, en el Ejecutivo o en la vía judicial, es necesario un poder notariado otorgado por la directiva de la asociación en favor del abogado patrocinador, anexando la lista de los beneficiarios con datos y firmas anteriormente solicitados. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, muchas gracias. Información desclasificada en 60 videos. A pesar de los adelantos de la tecnología, siempre hace falta al Estado una información oportuna, sin sesgos políticos, confiable, veraz y directa, que eduque en forma integrada en el acceso a los derechos y obligaciones que brinda el Estado, asesore a los entes seccionales, a las organizaciones de la sociedad civil, capaz de ayudar al cambio de imagen de un servicio personalizado. Sobre el eje, servicios de calidad son su mejor defensa. Con esta intencionalidad y en vista de que el Estado no cuenta con la información veraz, ni con un periodismo y con una prensa tradicional no muy confiable, es decir, al no existir periodismo investigativo que eduque a la gente, sino simplemente venta de noticias express sin espacios para contrarrestarlas, con reportajes importantes pero mediáticos y en algunos medios con fake news u opiniones desconceptualizadas. Por esta razón, pongo a su disposición 60 videos de mi autoría, de una serie de 200, con temas de interés nacional, regional y local, sobre política pública, seguridad social, economía, derecho, participación ciudadana, motivación al cambio, educación, adultos mayores, salud, seguridad ciudadana,
y estados de ingobernabilidad, etcétera, etcétera, que si bien están en algunas redes sociales y páginas web y en charlas personales, en mis conversatorios, en varios medios de información de radio y TV virtuales, en Antonio Ante, falta espacios de difusión. Estos videos han sido elaborados o editados a finales del 2020 hasta abril del 2021. Nota importante: regístrate a mi correo electrónico drpozo@yahoo.com y tendrás acceso a los 60 videos que a continuación se detallan, que son de obligada consulta para los nuevos gobernantes, para los asambleístas, para la Fiscalía y Contraloría, para la Academia, para la juventud de mi país, para la prensa tradicional que impide su difusión, para la sociedad civil organizada y para el Ecuador profundo. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación político-partidista alguna. Lo prometido es deuda. Les reseño los 60 videos con los respectivos enlaces. 1. El valor de la unidad nacional de los ecuatorianos. 2. Beneficios de Montepío del IES. 3. Las elecciones del 2021, un karma para los ecuatorianos. 4. Spot Revista Club Juventud de Atuntaqui. 5. La dación de pago del Banco del Pacífico al BIES. 6. El gran remate. 7. La única y mayor esperanza del hombre. 8. Aquellos que nos trajeron la Revolución Ciudadana. 9. Carta abierta a Guillermo Lasso. 10. Admisibilidad y resolución de acción de incumplimiento parcial de sentencia contra ferroviarios. 11. Defensa de la dolarización o de fuga de capitales. 12. Despidos intempestivos en tiempos de pandemia. 13. La ISPOL, una caja de Pandora. 14. Video, nadie es profeta en su propia tierra. 15. El engaño populista en Ecuador. 16. El Seguro Social ecuatoriano y el sistema chileno a reforma. 17. La defensa de la autonomía del IES, organizada por el FUD. 18. Jorge Yunda y Pablo Celi, dos papas calientes. 19. Las crisis son oportunidades. 20. Spot 2. La historia laboral y la solidaridad en el seguro social. 21. Las vacunas no son perfectas. 22. Beneficios de la nueva ley del adulto mayor. 23. Spot 5. Estructura de la revista y video del Club Juventud. 24. Las consultas populares en el Ecuador no solucionan las crisis. 25. Si yo fuera presidente. 26. El populismo de Correa y Arauz. 27. El principio procesal de inocencia y las sentencias ejecutoriadas. 28. Mensajes motivacionales al cambio. 29. El papel de la juventud en el destino del Ecuador. 30. La importancia de la actual Corte Constitucional del Ecuador. 31. El desacato constitucional del IES contra ferroviarios. 32. El fraude está consumado. 33. Mal paga el diablo a sus devotos. 34. Consultas populares a la vista. 35. Masacre en las cárceles de mi país. 36. Yo vengo del futuro. 37. El sector turístico en Antonio Ante. 38. Una mirada a mi cantón Antonio Ante. 39. Intentos de golpe de estado en Ecuador. 40. Las mujeres frente al COVID-19. 41. Los puntos sobre las IES. 42. Los políticos no entienden lo que es el pueblo. 43. La desdolarización, un engaño amigable. 44. La cirugía plástica se repite. 45. No culpes a la vaca de tus propios errores. 46. Mensajes a la prensa corrupta. 47. La revuelta de octubre del 2019 y los delitos de lesa humanidad. 48. El derecho a la resistencia. 49. El voto razonable. 50. La PB o la edad dorada. 51. Quiero mi vacuna, carajo. 52. Fe de ratas. 53. El debate que perdió el país. 54. La minería ilegal en el Ecuador.
55. El ego y amor propio. 56. Las jubilaciones del IES y los candidatos. 57. La deuda externa e interna de Ecuador. 58. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOEIM. 59. La defensa en la Corte Constitucional a 88 exmiembros de la Policía Militar Aduanera. Y 60. ¿Por qué Ecuador tolera la corrupción? Muchas gracias, ecuatorianos.